Bueno, continuamos entonces con un área que de alguna manera es diversa de toda esta área noroeste que terminamos de describir, que es el área Pampa-Patagonia. ¿Sí? Dale, Juan, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Yo voy a hablar de los Pampa y los Querandíes, que eran una etnia que habitaban la Pampa, también se los llamaban tehuelches, septentrionales. Los guaraní los llamaban querandíes y fueron los incluidos en los grupos de los Pampas antiguos. Entre sus principales razones por las cuales ese panorama cultural aparece tan complejo es porque hubo extinción prematura de algunos grupos y la penetración araucana que transformó la realidad cultural, y haciendo un conocimiento fragmentado al contactarse solo con algunas parcialidades. Y hay muchas opiniones contrapuestas de los especialistas y estudiosos. Bueno, los grupos estaban construidos de la siguiente forma. Los techuel, que son los septentrionales, Genaken se llamaban, que son los continentales. Después están los meridionales, los Pepuen, los Auniken, que son los también continentales, y después los que son de Tierra del Fuego, que son los zonas, que se dividían entre Selcuán y Haus. Sí, recordemos que la palabra ona es una palabra que en general fue despectiva para ellos. Hablamos de Selknam. Sí, adelante. Bueno, algunos cronistas y especialistas lo denominaban patagones. Todos los tehuelches o tehuelches meridionales, o los pampa, los tehuelches septentrionales, había una parcialidad entre ellos, los puelches, los tahuelet, diujijet, chechejet y los querandíes, que eran los querandíes eran las comunidades del litoral, los que se comunicaban mucho con la parte del litoral y del Río de la Plata en la provincia de Buenos Aires. La penetración araucana por la invasión española en el siglo XVI, que entraron a Chile y que desde el siglo XVIII ocuparon territorios limitados al norte, por el sur del Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, al oeste, por la cordillera de los Andes, al sur abarcando todo el territorio de Tierra del Fuego y al este por el Océano Atlántico. Y fueron denominados por los araucanos como tehuelches y su traducción sería gente brava. Los tehuelches septentrionales y los meridianos señalados por la cuenca del río Chubut, aunque esto no es absoluto, considerando que eran grupos nómades en permanente desplazamiento, los tehuelches se movían en invierno hacia el litoral atlántico por climas benignos y persiguiendo los ñandú y los guanacos que iban en esa dirección. Los tehuelches meridionales se movían hacia el noroeste y el nordeste para comerciar con los araucanos. El segundo límite es entre los tehuelches meridionales, los Pequén, que son norteños, ubicados entre el río Chubut y el río Santa Cruz, o sea, al norte de la parte de Patagonia, ¿no? El río Santa Cruz, y los Aoniken, que son los sureños entre el río Santa Cruz y el estrecho de Magallanes. Sus características eran la desecación de la carne por el sol, que ellos ya la conocían antes de que llegue la invasión de los españoles, y el salado de la carne. Se alimentaban con los guanacos, con los animales que cazaban, y usaban su cuero para vestirse y armar viviendas. O sea, viviendas eran típicos paravientos o toldos, que eran estacas, y le colocaban la piel encima para parar el viento. Se componían los grupos de la familia, y había familias que eran extensas, nunca eran más de 100 personas, según lo que dicen los libros, ¿no? La organización social siempre estaba, el máximo cargo era el cacique, quien decidía la cacería y la dirección de las marchas que ellos hacían, hacia dónde se dirigían. Tenían creencia de seres supremos, Tucutsual entre los septentrionales y Koch entre los meridionales, que eran héroes omnipotentes en las culturas cazadoras como los tehuelches. La funeraria tehuelche era enterrar al difunto en la cima de las colinas, los meridionales en las cavernas o en las grutas
cubriendo con, no, perdón, los septentrionales, las cavernas son las grutas, cubriendo todo con piedra. ¿Cómo es? A donde enterraban a esa persona se llamaba Chenque, cuando lo tapaban con piedra. Las relaciones con otras comunidades tuvieron muchas interacciones, entre ellas por comercio o guerras, y a veces por venganzas, por violar territorios, ¿no? O porque se metían en territorios de caza que le pertenecían a ciertos grupos. Cuando llegaron los españoles, la mayor movilidad se daba en las tehuelches septentrionales del río Chubut hacia el norte, y los tehuelches septentrionales australes se movían hacia los asentamientos de pehuenches en Neuquén actual. Los querandíes eran en un sector de la cultura tehuelche, el más septentrional, compartían con las comunidades del interior de la llanura una forma de vida cazadora, organización similar y una cosmovisión y la misma lengua. En el sector oriental de los Pampa se llamaban componente Huenaquén. Algunos subgrupos cercanos al río de la Plata y otros hermanos de la llanura, los Guaricurnes. Los querandí era un nombre dado por las comunidades del litoral que significaba gente con grasa, por su afición a la grasa del guanaco. Claro, claro. La práctica de la pesca que era inexistente entre los tehuelche, pero los que estaban cerca del océano a veces pescaban con arco y con flecha y con algunos arpones. Llevaban canoas, y pescaban con arco y flecha, que era común entre los avipones, se llamaban, una parcialidad de los Guaricuru, sí. Guaricuru. Sí. Utilizaban los cráneos de los enemigos para beber en ellos, igual que los tobas y los mocovíes, de la misma parcialidad de los Guaricuru. Cuando moría un jefe, se sacrificaban a todos los cautivos. La vinculación estrecha de los querandí con las culturas del Chaco y su hábitat los hace aparecer como etnia intermediaria y un nexo entre los tehuelche y los guaricúes, con la posible incorporación de los guaraní a su ámbito transicional. Por su rápida distinción de los querandíes, se impidió su comprensión. Claro. Bueno, después yo tengo también... En toda la zona de Buenos Aires, de Costanera, la zona de Lugano, se han encontrado restos arqueológicos. Lo que pasa es que es muy difícil realmente relevar todas estas zonas, ¿no es cierto? Porque están aquí entre nosotros. Sí. Bueno, después yo tengo los mapuches araucanos, reches, del siglo XVI, son los más... son los más grandes del cono, o sea, la mayor cantidad de gente en el cono sur que habitaron son la zona centro y sur de Chile y parte de Argentina. El idioma de ellos era el español o el mapudungún, relacionado con tehuelche, con los payos, con los pampa, también con los araucanos, con los reachea, los sauca, los moluches, los puelches, los pehuenches, los huiliches, los tomamos ya después de la conquista, ¿no es cierto? Claro, sí. Muy bien. Y en el sur, en la zona de Ushuaia, los Selknam, los llamados canoeros, ¿no es cierto? Estos pueblos también fueron realmente muy importantes, ustedes saben, con una temperatura corporal muy alta para resistir estas bajísimas temperaturas, ¿no es cierto? Estamos hablando de las zonas de Ushuaia, y había ritos muy interesantes, sobre todo sobre las mujeres. Estos pueblos han sido realmente muy interesantes, y bueno, sabemos que la llamada eufemísticamente campaña del desierto ha destruido gran parte de todas estas culturas, ¿verdad? Y ha aniquilado a muchos de estos pueblos. Muy bien. Un genocidio. Exactamente, un genocidio y etnocidio, las dos cosas, se produjeron las dos cosas. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque en el noroeste estábamos hablando de pueblos sedentarios, agricultores. En cambio aquí estamos hablando en general de pueblos nómades, cazadores, recolectores, cómo cada uno de estos espacios vividos fue de alguna manera vivenciado
con una experiencia histórica diferente, ¿no? Cada uno de estos pueblos llevaron adelante experiencias históricas realmente muy diversas. Muy bien, Juan, muy bien. No sé si hay algo más que te haya quedado, si no pasamos Sí, sí, a... tengo Sí, un pedacito más. decime, Eh, dale. bueno, los cuelches llamados por los mapuches chilenos significaba gente del este, Ajá, del este para los chilenos. claro. Los gobernaba un cacique que siempre tenían varias esposas. Eran nómades, cazaban guanacos y ñandúes, cazaban con arcos, flechas y boleadoras, recolectaban semillas y hacían harinas con esas semillas, que por eso era que tenían, para mí, la temperatura corporal, porque se la pasaban comiendo harina, y levantaban siempre temperatura. Vivían en toldo y después se fusionaron con mapuches y araucanos. Bueno, después acá yo tengo lo de las fiestas también, pero es muy largo. Tengo los instrumentos que usaban. No Si sé si le querés decir interesa. algo más, no hay problema, decí lo que quieras. Bueno. Los pehuenches adaptaron la zona de Pehuenz, Araucaria, a partir del siglo XVI. Los mapuches araucanos penetraron desde Chile y se extendieron por la Patagonia y las Pampas argentinas. Los puelches y los mapuches se fusionaron con ellos y tomaron su costumbre y parte de su lenguaje, y algunas de las formas de vida de los tehuelches. De los tehuelches. Eran altos, delgados, el color de su piel era más bien oscuro y su pelo ondulado. Se alimentaban con los piñones de la araucaria que cosechaba y conservaban en invierno en silos subterráneos para que tuvieran comida, ¿no? Justamente para el invierno porque hacía frío. También hacían pan y bebidas parecidas a la chicha con la semilla, con la araucaria. Araucaria, me sale mal el nombre. Araucaria, ahí está. Sí. Cazaban guanacos y comían muchos frutos silvestres. Los mapuches son llamados araucanos, pueblos originarios del territorio chileno, con amplísima difusión en Argentina, donde en tiempo de la colonia, todo el territorio pampeano y al norte de la Patagonia hasta Santa Cruz, más o menos hace unos 250 años, se resistieron a la invasión blanca y fueron desplazados hacia el sur, donde se resistieron y comenzaron su migración hacia la Patagonia y el sur de la Pampa. Eran de estatura baja. En Chile ellos eran agricultores, cultivaban maíz, papa, ají, porotos, zapallos y algunos otros vegetales, y al pasar a la Argentina se dedicaron a la caza y a la recolección, adaptándose a la vida nómade. Usaban los toldos como vivienda, que transportaban de lugar a otro, dormían sobre cueros, vestían chiripá, poncho y botas de cuero. Las mujeres se vestían eh, con largas trenzas, se hacían largas trenzas y se cubrían con mantas sujetas a la cintura con fajas de colores. Usaban boleadoras, lanzas largas, su lengua era el mapuche, y se fue imponiendo a todas las lenguas anteriores y eran polígamos. Mapuche Tenían tantas significa esposas como se lo permitía su riqueza. gente de la tierra. La palabra Ah, mapuche significa gente de la tierra. bueno, Bien, muy bien, Juan. Realmente muy bien. Eh, ¿Quieren empezar sierras centrales? La verdad, excelente lo tuyo. Sí, profe. Sí, gracias, Ahí, profe. ahí si querés comparto. compartir, está habilitado. Listo. Saco acá. Uy, no. Un segundo. Sí. Que se me trabó acá la compa. Estamos todos, ¿no? Los de sierras centrales. ¿Llegó Marta o no? No, No, Marta no llegó. Marta no Un llegó. segundo. Bueno, Que ahí estamos teniendo un problemita acá. Está teclada la máquina. bueno. Adrián, ¿no? ¿Está hablando? Sí. Sí, sí. Epa. Deme un segundo porque me pasa voy a Sí, tener que. bueno, es lo que nos pasa con la tecnología. Es demasiado. No, la máquina no responde. Me va a tener que dar un segundo porque voy a tener que reiniciar. ¿Puede ser? Porque evidentemente. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a... Adelante. Nosotros hablamos, bueno, de las tribus o los pueblos que estaban en las sierras centrales. Ellos son los comechingones y los sanovirones.
Vamos a empezar. Ahí está. Bueno, en principio la ubicación de los comechingones era en Córdoba y parte de San Luis. Estamos mostrando ahí en la parte más oscura que muestra para poder hacérselo más gráfico. Y los sanovirones o salavinones, también en algunos escritos está escrito así, porque era como lo comprendían los españoles, ¿no? Ya este grupo estaba en el norte de la provincia de Córdoba, puntualmente porque ya venía de la provincia de Santiago del Estero, que eso después lo vamos a contar más adelante. Lo interesante de las personas de esta región es que se encontraron hallazgos de 6.000 años antes de Cristo. Esto, para que tengamos una idea, 10.000 años a fines del Pleistoceno, ¿no? La lengua que hablaban era un quechua, pero con distintas palabras que iban cambiando. Cada una de ambas tenía distintas pronunciaciones. Por eso nos encontramos con que no había una única interpretación, sino como por ejemplo el nombre de los comechingones, que ahora empiezo a hablar primero de los comechingones, en donde por ejemplo se le buscaba el significado del nombre y en realidad hubo varios tipos de significados. Yo acá puse uno que tiene que ver con el que separaban el nombre y le iban dando un significado. Por ejemplo, como comi, que le daban el significado de sierra, el chin, que era pueblo, y gon, que era como si fuera un plural. Entonces quedaba como pueblos de las serranías. También se dice que los anovirones, que estaban cerca de ellos, lo nombraban en una forma muy parecida, porque eran su pueblo vecino que vivía como si fuera en cuevas, y tiene que ver con un dialecto de ese tipo. Pero bueno, hay muchas interpretaciones. Lo interesante de este pueblo, que era uno de los más importantes de toda la región, era muy rico en lo que tenía. Le vamos a contar que, bueno, en principio su organización eran dos pueblos, la unión de dos pueblos, los Enya y los Camiaré, que componían el pueblo de los comechingones, ¿no? Había partes en donde, bueno, se iba, dependiendo de qué parte se iba viendo, qué tribus de los comechingones se iba visitando, seguramente iba a cambiar su dialecto por la forma en que hablaban, porque eran dos lenguas, si bien eran quechua, tenían diferencias, ¿no? La persona más importante era un cacique, había caciques más con menor categoría o menor poder, pero porque representaba a sus familias. Pero era un cacique puntualmente que, como vemos abajo, se lo llamaba Nahuán o Acán Nahué, y bueno, y se manejaban también con distintas clases sociales, que ahora bueno, vamos a ir contando. Los aspectos de esta tribu eran bastante distintos al resto. Primero que eran caucásicos, barbudos, como pueden ver en la foto. Se dice que tenían ojos verdes y eran bastante fornidos. Y la altura promedio entraba entre unos 1,70 m o un poco más altos, ¿no? Generalmente usaban ponchos, chiripá, jotas. Cuando llegaba ya más adentrado al invierno usaban lana o también usaban cueros. Como se puede ver en la foto, cómo se ve cómo está vestido el hombre, y en la parte inferior vemos cómo posiblemente se vestían también las mujeres, ¿no? Su forma de vida, su subsistencia sería así. Ellos eran agricultores también. Recolectaban frutos, trabajaban la ganadería y la agricultura y la caza. En lo que es la agricultura, sembraban la soja, el maíz, poroto, quinoa. Esto significa obviamente que es un pueblo, son sedentarios, ¿no? Son sedentarios, horticultores. Lo llama un área de transición, ¿no? Entre los cazadores recolectores y los agricultores que vimos del noroeste, ¿no? Es un poco esa transición de pueblos horticultores. Sí. Sí,
Bueno, ahí es lo que hablaba justo usted, tiene que ver mucho con lo que es los pueblos del norte y los pueblos del sur, ¿no? Claro, De la República Argentina, claro, en donde ya más al sur eran más cazadores y ellos estaban claro, justo en el medio. claro, Eh, marcando el área de transición. Sí, ¿no? muy bien. Eh, Pasaban grano, bueno, ellos entre lo que iban recogiendo de frutos, sacaban del algarrobo y del chañar. Procesaban los granos con morteros, que bueno, que eran muy originarios del lugar, ¿no? O sea, ellos se manejaban mucho con lo que tenía que ver con los morteros, no solamente para procesarlo como alimento, sino también en la parte de su religión, que ahora vamos a contar. Este, Otra de las cosas que es la ganadería, como vemos que es un pueblo de transición, ellos trabajan los que son los camélidos, y no solamente para comerlos, sino también en el caso de para realizar sus vestimentas. Los alimentos que comían, por ejemplo, muchos huevos de aves, bueno, la carne de los animales que iban cazando, porque eran cazadores, cazaban venado, ciervos, eh, pumas y otros animales que pueda haber en la región. Y lo que también llamó la atención es que comían también lo que eran los huevos, o mejor dicho, a los ñandú. Acá lo que quisimos poner es un poquito de reflejar de que era un pueblo guerrero. ¿Por qué decimos que era un pueblo guerrero? Que es justo en el medio de la transición. Porque ellos tenían un problema. En sus casas, que las resguardaban como una cerca de pinches, de plantas que tenían pinches. O sea, ellos se cuidaban mucho de los ataques, porque ellos también obviamente eran de atacar, atacaban de noche, se pintaban la cara de rojo y negro, se organizaban en forma de escuadrón para poder hacerlo. Y bueno, eso también lo podemos ver del hecho de que tienen sus boleadoras, como lo podemos ver en la imagen, utilizaban flechas, lanzas, eh, y esto se debe no solamente por el contexto en el lugar de que tenían también animales que eran peligrosos, sino también porque pasaba de que eh, los pueblos vecinos, por ejemplo, había ciertas rivalidades, ¿no? Y, y eso también es una de las leyendas que dice que cuando ellos salían a atacar, que gritaban muerte, tenía que ver con una frase que decían que era muy parecida a con Mechingón. Sus viviendas vivían como en pozos. Esto es muy interesante. Es muy Porque interesante, sí, las sí, casas pozo. porque sí, porque si recordamos bien, cuando estudiamos geografía nosotros esa zona de donde ellos estaban habitando son zonas en donde a la noche baja mucho la temperatura. Estamos hablando en el centro del país, en donde si llegado el invierno, o sea, si nosotros hacemos un pozo, resguarda más el calor, y esto le permitía a ellos estar mejor refugiados y aparte de seguridad, ¿no? Pero lo interesante es que en los techos lo realizaban como si fuera una especie de refugio con cuero y le ponían paja arriba y lo iban como cementando. Entonces esto hacía que era muy impermeable. Realizaban paredes a los costados para mantenerla fuerte la casa, para que no se vaya rompiendo, y dentro de las casas, en las habitaciones, porque dentro de estas casas podía estar mucha gente, a tal punto que podían poner hasta 10 caballos, lo cuenta González Rex, dentro de las casas. Y podían vivir muchas personas. Dice que también en las habitaciones hasta sepultaban a sus muertos. Eh, lo que también es, por eso lo confundían a ellos como que vivían en cuevas. ¿Eh? Después, eh, lo que es la religión, los comechingones, en sus rituales, ellos tenían un dios que era el sol y la luna. Puntualmente, lo que tenía que ver con el sol, hacían rituales, tenían sacerdotes, que eran chamanes, que acostumbraban a hacer con las hierbas alucinógenos, en donde, bueno, por intermedio de esas alucinaciones, eh, eh, decían que recibían los mensajes de Dios. Los estados de Y trance, ¿no? Claro. exacto. Lo que era interesante que los otros pueblos lo veían como algo
como, o sea, no los pueblos, perdón, los historiadores hablaban de que eran como casas que llenas de humo, o sea, para ambientar y para tener una idea de que estaban todos en trance, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí es donde hablaban y iban. El tema es que también tenían cierto fervor por las aves. Por eso van a ver que en las escrituras, en las, ¿cómo se llaman? Los dibujos que ahora vamos a ver, de las cuevas, vamos a ver imágenes de, por ejemplo, del cóndor o de las águilas, ¿no? Que estaban asociadas mucho con lo mítico de su religión. Bueno, acá justo pasamos a la parte de la cultura. Acá los come chingones solían dejar registro de sus actividades. ¿Cómo? Por intermedio de las imágenes que iban dejando en las cuevas. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque si bien ellos quizás no tenían una escritura, como hablábamos antes, Claro. iban contando sus historias o las cosas importantes las iban dejando y quedaban para la eternidad. Claro. Por eso nosotros podemos conocer todo esto, ¿no? De hecho, fíjense que en la parte de abajo hay como una especie de imagen que se podría tomar como si fuera un ave o algún tipo de sol, uno lo podría tomar en cuenta. Una de las cosas que me interesó mucho con la parte de la cultura es el hecho de que, dependiendo de cada escritor, de cada historiador, se hablaba de que, por ejemplo, algunos decían que no eran tan sociables, pero acá tenemos el testimonio de Barzana, que él decía que ellos eran muy dados, cantaban y bailaban. Dice, y después y cantaban bailando, o sea, si ellos iban a hacer una travesía larga, iban cantando. Eso es buenísimo porque demostraba cómo se manejaban culturalmente, ¿no? Como Claro. eran muy, entre ellos muy pegados, como si fuera una gran familia. Ujú. Y hacían coros de noche. ¿Mm? Algo de lo que no hay mucha información tiene que ver con los cráneos. Se encontraron cráneos, como se puede ver en la foto, deformados, y tiene que ver mucho, se sospecha que tiene que ver con la cultura que bajaba del norte, ¿no? Ujú. Pero no se encuentra mucha información sobre ella. A mí me pareció importante destacarlo, porque si bien está la información de que se fueron ya encontrando, pero no se tiene exactamente cuál era el porqué o de dónde lo habían ellos realizado. Bueno, acá en la alfarería, algo que se puede ver en la foto, ellos no conocían la policromía, pero bueno, realizaban sencillos trabajos, era muy sencillo lo que realizaban. Lo que sí también se encontró que se hacían estatuillas eh, para representar a los antiguos del noroeste, ¿no? A sus dioses. Lo que sí, en lo que vamos a ver en el mortero, fíjense que ellos lo usaban, como hablábamos antes, tanto en la religión como para hacer sus distintas comidas. Claro. Bueno, acá hablamos de los sanavirones. No sé si ahora hablaría Lautaro. No sé si Incluso Lauti estás ahí. en la medicina, Sí. chicos, no sé si tienen algo sobre eso, pero yo visitando a la zona debajo de Belis, en San Luis, me decían que la abuela de uno de ellos, que de la comunidad, era la que todavía conservaba las medicinas, ¿no? Qué hierbas se servían para cada una de las situaciones en que se daban las enfermedades. Esto también es muy importante, esto también es parte de la etnogénesis. De eso, profe, le tengo que ser sincero. Yo encontré algo, pero como no era de fuente muy confiable, porque en la sierra de Córdoba se dice que hay muchas plantas Sí. que se usan para medicina. Entonces dice que ellos, o sea, en ese artículo que leí, decía que utilizaban esas plantas para hacer sus curaciones, ¿no? Pero no era una fuente confiable, esa es la realidad. Por eso Bueno, la verdad que yo esto que les cuento es un relato etnográfico, porque lo recibí de uno de los integrantes de la comunidad que estaban allí en San Luis, en Bajo de Belis, y remití a él, a su abuela, el haberle enseñado muchas formas de utilizar esas medicinas, ¿no? Y que justamente decía él
que quería, le digo, bueno, traten de escribirlo, de mantenerlo, ¿no es cierto? Porque en general estos son tradiciones orales las que se manejan de una generación a la otra. ¿Mm? Sí. Antes de Bueno, pasar a sanovirones, profe, le quería comentar algo más. Hay sí, una parte que dice que los sanovirones que iban llegando de Santiago del Estero fueron empujando a los comechingones hacia más al centro de Córdoba. ujú, Eh, o sea que había una pequeña rivalidad, si bien tenían muchas cosas que compartían, la realidad es que había como una especie de pequeña rivalidad, ¿no? Pero más que nada eso. Y lo otro que sí, que es importante, es el uso del hacha, que lo habíamos visto en la otra imagen, al igual que cómo utilizaban también la piedra para, bueno, realizar sus lanzas, sus hachas y demás, y las boleadoras, bien, ¿no? Bueno, bien, ahora sí lo dejo a Lautaro, señor. adelante. Buenas. Bueno, yo hablo un poco de lo que era la forma de vida de los sanavirones y un poco de lo que eran las creencias y las prácticas religiosas. Como bien dijo Adrián, ellos vienen de Santiago del Estero, así que tenían sistemas andinos de cultivo, a los que le complementaron la caza, la pesca y la recolección de frutos. Como también dijo mi compañero, habían empujado a los comechingones, utilizaban armas, que una de las más famosas o conocidas de los sanavirones eran la macana, que era una especie de garrote triangular con punta en un extremo. También lo usaban como elemento de defensa para las guerras que tenían. Sus viviendas eran grandes chozas, habitadas por más de unas decenas de individuos. Se decían que podía entrar hasta 15 personas con sus caballos y todo. Estaba hecha de ramas y hojas. Y también hubo excavaciones que descubrieron la alfarería, hacían cerámicas, unas como unas grisesas, unas negras tipo con gris, y otras grabadas, que la usaban para sus ceremonias, decían. También, a ver, también hablan de la vestimenta, usaban ropa de lana, con guardas, abrigos de poncho, y usaban cuero. Y bueno, su idioma general era el quechua. Después de lo religioso, tenían un dios que era el del sol, muy parecido a de los comechingones, y tenían muchos hechiceros, hacían muchas danzas rituales del origen amazónico, también hacían muchas pinturas rupestres, y hablaban, bueno, como también ya había dicho el compañero, de los frutos del cebil, que lo usaban como una droga Claro, narcotizante, alucinógeno, claro. claro. Que bueno, eso hacían todas las danzas y todos los rituales. Hubo excavaciones arqueológicas que encontraban como si fuera, bueno, como una tableta y el mortero que utilizaban para ofrecerlo y picarlo y hacer todo el proceso para la ceremonia. Da tanto a lo que pasaba cuando morían o fallecían uno de los suyos, decían que eran enterrados en una posición acurrucada, envueltos en cuero. Digo que se dicen porque yo no encontré información concreta de la ceremonia, de los rituales de cuando muere uno. Y más que nada, yo, profe, es lo que llega, Muy bien, chicos, muy bien. fue tocada a David. No sé si está. Bien, ¿hay alguien Hola. más? Sí, acá, hola. Sí, ¿quién es? Eh, ¿David? David, David, sí. sí. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la situación actual de esta comunidad indígena. Va muy bien. Eh, Ese es el diálogo entre el pasado y el presente, ¿no es cierto? sí, Están allí, claro, claro. Adelante. sí. Bueno, en la última encuesta complementaria de los pueblos indígenas que se dio entre el 2004 y el 2005, que fue complementario al Censo Nacional de Población del 2001, dio como resultado que se reconocieron o